¿Por qué Tony aún no ha sido examinado por un médico? ¿Dónde está el doctor cuando el niño más lo necesita? ¿Será posible tratar esta misteriosa enfermedad a tiempo antes de que sea demasiado tarde? Estas preguntas se resolverán en el video, pero ¿será el desenlace favorable o la situación tomará un giro inesperado? ¿Logrará Tony superar este grave peligro? No te pierdas los emocionantes giros de la historia. ¿Qué crees que hará el médico para salvar a Tony en esta situación crítica? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para descubrir todos los detalles sorprendentes que vienen a continuación. En ese momento, tanto Hwa-I-Ka como Hung estaban llenos de ansiedad. El tiempo pasaba sin que Tony pudiera ser atendido y cada minuto se sentía eterno. La preocupación crecía en sus corazones. Tony permanecía en los brazos de Hwa-I-Ka, pero su piel comenzaba a llenarse de manchas rojas, lo que le causaba un picor insoportable. Hwa-I-Ka y Hung se turnaban para rascarle intentando aliviar el malestar, pero sin mucho éxito. Ambos se sentían impotentes sin saber cómo evolucionaría el estado de Tony si no se le atendía pronto. El hospital estaba abarrotado de gente y el sonido de los nombres de los pacientes llamando a la consulta era constante, pero el nombre de Tony nunca se escuchaba. Aunque llevaban tiempo esperando, Hwa-I-Ka sentía que el lugar se había vuelto una cárcel de ansiedad. Decidió que algo debía hacer para que Tony se sintiera más cómodo. Seguro que está incómodo con este ambiente tan sofocante, pensó. Se levantó y con cuidado llevó a Tony al pasillo para que pudiera respirar aire fresco. Al salir, un momento, todos se sintieron aliviados por un instante. El entorno fuera del hospital era mucho más tranquilo, pero la preocupación seguía presente en el corazón de Hwa-I-Ka. Miró a Tony, quien parecía notar la diferencia, ya no lloraba como antes. A pesar de esto, no podía dejar de pensar en la enfermedad del niño. En ese preciso momento escucharon que llamaban a Tony dentro de la consulta. Hwa-I-Ka y Hung se miraron rápidamente y con rapidez corrieron hacia la sala. Hung abrazó a Tony con fuerza como si no quisiera soltarlo ni un segundo, mientras Hwa-I-Ka le seguía el temor todavía pesando en su pecho. Después de un largo periodo de tensión, finalmente el doctor pudo diagnosticar la enfermedad de Tony. Aunque Hwa-I-Ka y Hung suspiraron aliviados al recibir los resultados, no pudieron relajarse por completo hasta saber si el tratamiento sería efectivo. El médico explicó detalladamente la condición de Tony y les dio instrucciones claras sobre cómo proceder con el tratamiento adecuado. Una vez que el doctor terminó el examen y las explicaciones, Hung y Hwa-I-Ka tomaron a Tony en brazos y salieron de la consulta. Tony seguía fatigado, pero al menos ya no parecía sentir la molestia y picazón de antes. Hwa-I-Ka acarició suavemente a Tony mientras caminaba, sujetando con firmeza la mano de Hung sin apartar la mirada de su hijo. Hung entró en la sala de consulta para recoger los resultados de los análisis y la receta. Mientras tanto, Hwa-I-Ka y Tony esperaban afuera en silencio. Aunque todo parecía más claro, la preocupación aún permanecía en sus corazones. Hung salió rápidamente con la hoja de resultados en la mano. Asintió a Hwa-I-Ka y dijo: «Todo está bien, ahora solo necesitamos recoger la medicación». Los tres salieron del hospital juntos. Hung no olvidó pagar la factura antes de salir del recinto hospitalario. Luego condujo a Hwa-I-Ka y Tony a la farmacia cercana donde el doctor había indicado que compraran los medicamentos necesarios. Al entrar, una farmacéutica les dio la bienvenida y Hung le entregó la receta de inmediato. La farmacéutica revisó cuidadosamente la receta y rápidamente sacó los medicamentos que el doctor había prescrito para Tony. Después de pagar por los medicamentos, Hung, Hwa-I-Ka y Tony salieron de la farmacia. El corazón de Hwa-I-Ka seguía lleno de ansiedad, pero al menos ahora podía sentirse un poco más tranquila, sabiendo que Tony recibiría el tratamiento adecuado.
Jung caminaba junto a ella, su mirada también reflejaba tensión, pero ambos sabían que estaban haciendo todo lo posible para ayudar a Tony a superar esta enfermedad. En ese momento, la señora Bay no podía dejar de sentirse inquieta. Había pasado toda la mañana esperando, pero Tony aún no regresaba y su preocupación no dejaba de crecer. Sabía que Tony estaba enfermo, pero no tenía detalles sobre su estado, lo que solo aumentaba su ansiedad. Solo deseaba que el niño no estuviera gravemente enfermo y que pudieran encontrar una forma de tratarlo a tiempo. Poco después, el sonido de una moto se escuchó a lo lejos y la señora Bay vio a Jung y Hoai-ka entrar con Tony en brazos. Sus ojos brillaron de inmediato, pero la preocupación no desapareció. Rápidamente se acercó a ellos y preguntó: ¿Cómo está Tony? ¿Está bien? Jung, tratando de calmarla, respondió rápidamente: Está bien, señora. Tony solo tiene sarna, el médico dijo que con el tratamiento adecuado se curará. Afortunadamente no es grave y no pone en peligro su vida. Jung intentó sonreír, pero su mirada aún reflejaba la preocupación. La señora Bay suspiró aliviada, su rostro se suavizó considerablemente al escuchar la noticia. Si es sarna, no es grave, dijo su voz mucho más tranquila. Solo hay que aplicar la medicina correctamente y seguir una rutina adecuada se curará. Qué suerte que no sea algo serio. Hoai-ka también respiró aliviada al escuchar las palabras de la señora Bay. Se sintió mucho más tranquila, aunque todavía no dejaba de observar a Tony preocupada por cada picazón que él sentía. La señora Bay, al notar la inquietud en los ojos de Hoai-ka, le dijo suavemente: No te preocupes demasiado, es solo una enfermedad de la piel, se curará rápido. Jung le entregó a la señora Bay los medicamentos que el médico había recetado para Tony. Eran cremas y pastillas necesarias para tratar la sarna. La señora Bay revisó cuidadosamente los medicamentos, notando que eran bastante comunes y fáciles de conseguir. Eso está bien, dijo completamente tranquila. Voy a recoger algunas hojas de bosque para hacerle un baño a Tony. Estas hierbas ayudan mucho a sanar la piel y son fáciles de preparar. Hoai-ka miró a la señora Bay profundamente conmovida. Siempre había sido la persona que cuidaba de Tony con tanto esmero, y ahora no dejaba de preocuparse y buscar maneras de ayudar. Jung también la miró con gratitud. Muchísimas gracias, señora Bay, dijo su voz llena de agradecimiento. Siempre nos ha ayudado y ahora nuevamente está cuidando de Tony. No sé cómo agradecerle suficiente. Hoai-ka observó a la señora Bay sintiéndose más tranquila. Sabía que tenía mucha suerte de tener a la señora Bay a su lado siempre como un pilar sólido en momentos difíciles. Ambos adultos sabían que aunque fuera una enfermedad menor, la atención que Tony recibía era crucial en este momento. Después de que la señora Bay salió a buscar algunas hojas del bosque, Jung y Hoai-ka se sentaron al lado de la cama de Tony, observando en silencio al niño que dormía. Tony se veía cansado, con los ojos entrecerrados como si aún estuviera adormecido, pero al menos ya no lloraba debido al picor como antes. Hoai-ka sostenía con fuerza la mano de Tony, llena de preocupación, pero también sentía algo de alivio al saber que el doctor había diagnosticado su enfermedad y había un tratamiento claro. Susurró suavemente: «Espero que te recuperes pronto, mi amor». Esas palabras de esperanza resonaban en su corazón. No quería que Tony viera la ansiedad en sus ojos, solo deseaba que él sintiera el amor y la fortaleza de su madre. Jung estaba sentado junto a ella, observando a Tony con atención. No dijo nada, pero en su corazón estaba orando para que el niño se recuperara pronto, para que la enfermedad se fuera rápidamente. Sus labios no dejaban de murmurar pequeñas oraciones como una forma de calmarse a sí mismo y también de invocar un milagro. Miró a Hoai-ka y vio cómo cuidaba a Tony con tanto esmero. Su corazón se calentó, pero también sentía preocupación por ambos, madre e hijo.
Sabía que en este momento lo más importante era consolarse mutuamente con amor y apoyo. El tiempo pasó y Huayca y Hung continuaron sentados al lado de Tony en silencio. Sin embargo, Hung sabía que no podía demorarse mucho más. Miró a Huayca, sus ojos llenos de cariño y preocupación. «Tengo que irme pronto, tengo cosas que hacer», dijo suavemente pero con firmeza. «Te quedas con Tony, cuídate mucho». «De acuerdo, volveré pronto, todo estará bien». Huayca asintió, sus ojos aún fijos en Tony. Sintió la preocupación de Hung, pero también sabía que él tenía responsabilidades que cumplir. «Estaré bien, no te preocupes. Ve a hacer lo que tienes que hacer y cuídate también», respondió suavemente tratando de tranquilizarlo. Hung se levantó, miró a Tony una vez más, luego abrazó al niño con cariño. «Que te mejores pronto», susurró acariciándolo suavemente como una bendición. Luego se volvió hacia Huayca, su mirada llena de cuidado y consuelo. «No voy a dejar que te pase nada a ti ni a él. Haré todo lo que esté a mi alcance para que todo vuelva a la normalidad». Esas palabras sonaban como una promesa firme, aunque no las dijera en voz alta. Huayca pudo sentir la profundidad de su cariño. Huayca sonrió, aunque sus labios temblaban un poco, pero sus ojos brillaban con gratitud. «Gracias, Hung. Puedes estar tranquilo. Gracias por estar siempre a mi lado ayudándome a mí y a Tony». Hung se despidió de Huayca y Tony y salió rápidamente. No olvidó darle un último consejo. «Voy a irme, cuídate mucho, todo estará bien». Huayca se quedó junto a la puerta, observando cómo Hung se alejaba. En su corazón rezó para que todas las dificultades pasaran pronto y que Tony se recuperara rápido. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia Tony llena de amor. Respiró profundamente y se dijo a sí misma: «Tengo que ser más fuerte, tengo que ser valiente por Tony». Chào mừng các bạn đến với câu chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình trong như rất đỡ dàng, dịu nhưng lại chứa đầy những giá trị sâu xa. Đó là câu chuyện về tình thân. Sợi dây liên kết phù hợp nhưng bền chặt giữa con người với nhau, và lòng tử tế khi ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ sức sưởi ấm vào một tâm hồn giữa những ngày lạnh giá, và là niềm hy vọng của năm nay luôn luôn bị cháy rực. Cuộc đời của cuộc sống có thể có chỉ là những khoảnh khắc đời thường mà ai trong chúng ta cũng từng gặp. Một ánh mắt thẳng thơi, một cái nắm tay nhẹ nhàng, những lời động viên lúc này. Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, con người ta có thể tìm lại niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp dù phía trước còn nhiều gian nan. Đôi mắt bà ấy như sự hài lòng cho thằng bé uống thuốc ngủ, chén mỗi sáng, một chén mỗi tối, thúc đốc thay hai ngày một lần. Nhiều ngày sau ta sẽ xem vào những thứ này trong một năm, rồi một chút mừng nhỏ chỉ có cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc lớn lao mà không ai biết đến. Trong căn phòng nhỏ ấy, dưới ánh đèn vàng, một cuộc hồi sinh đang bắt đầu lặng lẽ và đầy tình yêu giữa thế giới rộng lớn. Đâu đó vẫn còn những người không quen biết, không nóng nảy, không sẵn sàng vì nhau, vì một đứa trẻ chưa từng gặp, chỉ vì đơn giản họ tin rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu con người chịu dốc lòng vì người khác.